reelección presidencial, modificación constitucional ¿se necesita o no referendo aprobatorio? ¿Tiene la palabra? Sería realmente una desgracia para el país un presidente que en ejercicio de la presidencia se embarque en un proyecto de modificar la Constitución para continuar. Porque la historia y la experiencia lo que muestra es que termina poniéndose el Estado, el presupuesto, la administración pública en función de ese propósito de mantener y de continuismo en el poder. Eso es distinto cuando se modifica una constitución y en un marco amplio en el cual, digamos, se pone un sistema de 2 periodos continuados. Pero hacerlo ahora y sobre todo cuando estamos a unos 18 meses de las elecciones, sería una desgracia para el país y para la muy frágil y precaria institucionalidad democrática en nuestro país. Ni siquiera por, como dicen los seguidores de Medina, porque es la primera vez que esto de modificar la Constitución viene de las bases hacia la clase política y no al revés, no es el caso de Hipólito. Yo pienso que es al revés. O de la presión que recibió Leonel, que era muy de los ingenieros constitucionalistas, ¿te recuerdas? Sí, pero mira Pablo, a ver. Es al revés. Resulta que la cierta estabilidad que hoy tenemos dentro de esta gran precariedad institucional se debe precisamente a que el presidente no se puede reelegir. Ese escenario cambiaría completamente si nos metemos en la lógica de la reelección, porque da cierta estabilidad el hecho de saber que no importa lo que los diputados estén haciendo, ese desastre con la ley de partidos, lo que esté pasando en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Constitucional, todas esas cosas. Sin embargo, hay una fuente de cierta estabilidad. Un presidente con unos niveles de aprobación y un presidente que no se va a reelegir y que entonces manda un mensaje de estabilidad. Imagínate que el único aspecto entonces que en alguna medida nos brinda cierta estabilidad, de pronto sea desmontado y entre en la carrera de una competencia, entonces sería, por eso digo que sería una desgracia. Sí, pero usted reconoce la fuerte presión a la que está sometido el presidente Medina para permitir que eso se haga. Hay una presión fuerte, y no solo de sus seguidores, un caso serio. Yo pienso que esto se inscribe dentro de la lucha interna de su partido. Su partido, el partido gobernante, tiene evidentemente una confrontación interna. Y le digo más, y te va a parecer extraño, el expresidente está obligado, el expresidente Leonel Fernández está obligado a ser el candidato de su partido, porque una resignación de su candidatura mandaría un mensaje de admisión de muchas de estas imputaciones. Lo que pasa es que eso depende de que el presidente Medina acepte o no la repostulación. Yo creo, eso no se lo he preguntado a Leonel Fernández, que Leonel Fernández, porque es un hombre de Estado, él sabe lo que es el Estado, él no se va a oponer a Danilo Medina si se modifica esa Constitución. Eso tendría todo el sentido que tú dices sobre si estuviera permitida la reelección. Es decir, en Estados Unidos está permitida la reelección. Hay que esperar que el presidente de turno diga si va a ser la opción o no. Pero en un país donde está prohibida la reelección y donde para poder modificar eso, no solamente incluso el partido gobernante no tiene la mayoría que se requiere, sino que tendría que tener apoyo de la oposición, de un sector de la oposición. Con discursos de peso bien argumentados. Entonces resulta que indudablemente no es un problema de que el expresidente la ceda o no. Yo pienso que el problema es más que profundo. No se pondría. No creo que Leonel Fernández cometa ese error de aquí. Pero lo que ha reiterado el presidente Medina es que lo ha dicho de manera constante. Incluso hay un video que se filmó después de la reunión de la Asamblea Nacional, el 27, donde él ratifica, por lo menos a mí me llegó como que lo había sido después de la reunión de la Asamblea Nacional, donde él ratifica que él no va a reelegirse e incluso dice en ese video que una de las razones es porque no hay modo de evitar que en un proceso de ese tipo
entonces todos los planes y los recursos del Estado y los ministerios se pongan en función de eso. Entonces, digamos, él está diciendo que no quien va a reelegirse, y por otro lado hay una prohibición, que es lo más importante de la Constitución, y por otro lado, el expresidente, que es candidato, el expresidente Leonel Fernández, no ha dicho, él se ha negado a decir pero que es está candidato. obligado a ser el candidato de su partido, porque resignar la candidatura sería una manera de admitir parte de las imputaciones que están hoy pesando sobre él. ¿Sobre Leonel Fernández? Sobre Leonel ¿Cuál Fernández? imputación? Porque Bueno, lo que hay un señor que él apresó y deportó diciendo muchísimas barbaridades de él. Ese señor no ha presentado lo que presentó Alianza País y Guillermo Moreno, que elaboró un expediente que usted pueda estar de acuerdo o no, cero mata cero, pero Alianza País hizo un expediente y acusó a Leonel Fernández y lo presentó. Y lo presentó un señor que se llama Guillermo Moreno, que vamos a... Espérate, no todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros a partir de su comportamiento ante la sociedad. Esto es un señor que se ha parado frente a un micrófono y ha dicho barbaridades de alguien que lo metió preso, lo deportó y hizo que él perdiera su gran fortuna. Este no es un Guillermo Moreno, no tratamos la misma cosa, además de que este señor no ha presentado una sola prueba. Usted elaboró un documento que usted puede... Hubo un sometimiento, hubo un documento, Cristóbal Rodríguez estuvo aquí y hablamos de esto. Esto no es este caso, esto es un señor que está en una vendetta que, desde mi punto de vista, lógica, porque debe haber un gran dolor. Bien, pero el punto es, Pablo, en los hombres y mujeres públicas el asunto no es tan simple. Imputaciones de este rango y de este nivel, y sobre todo que todos sabemos que este señor no actúa solo, sino que es parte de un acuerdo que se hace con el primer imperio del planeta, que hay un acuerdo judicial, y hace una serie de imputaciones. Frente a esto hay una de dos cosas. O la persona da una explicación, o las autoridades abren una explicación, abren una investigación por algo muy sencillo. Nuestra sociedad no puede mantenerse en vilo frente a un tipo de imputación de ese tipo. Es decir, no podemos, nuestros hombres y mujeres públicos no pueden vivir bajo una sombra, sino que las autoridades tienen la obligación, y por eso tuviste que nosotros, cuando salió esta imputación, lo único que hicimos fue ir donde el procurador y decirle: nosotros requerimos que usted haga una investigación. Si es falso, usted tiene los medios para actuar frente a un sujeto que está dañando la honra de una persona, no solo de la persona, sino de una institución que es la Presidencia de la República. Pero usted tiene la obligación de hacer una investigación. ¿Y por qué tiene usted, o procurador, la obligación de hacer una investigación? Porque yo como ciudadano no puedo hacer la investigación. Tú como comunicador social no puedes hacer la investigación. La tiene que hacer la autoridad. Guillermo Moreno fue la autoridad fiscal. Que puede, tiene los medios para dar resultados Guillermo creíbles. Moreno, si por las buenas acciones del Ministerio Público bajo la conducción en el distrito de Guillermo Moreno, a mí me lo quitan todo, me lo arrebatan todo, y se fajó Guillermo Moreno haciendo su trabajo y acabaron conmigo, el señor narcotraficante delincuente que soy yo, y yo luego agarro un micrófono en un emisor y comienzo a decir que en la segunda planta de su casa hay un punto de drogas y abajo, lo que a mí se me ocurra. Guillermo Moreno, a este delincuentazo no tiene por qué. Ahora, si yo a Guillermo Moreno en vendetta, pero por vendetta, le tengo un expediente. Aquí hay un video de cuando yo hablé con ese señor y le dije, aquí hay un audio, aquí hay un testigo, yo pido que se cite a tal y tal y tal. Vayan y pregúntenle a... No, es que este señor no. Este señor se ha parado aquí, que le puede pasar a Guillermo Moreno mañana con alguien que su buen trabajo como fiscal, él logró que la justicia lo condenara. Sí, mira, son dos cosas diferentes. Como me ha puesto de ejemplo, sí. Yo te diría como yo actuaría. Yo hubiese ido donde el procurador y le digo: mire, usted tiene toda la facultad de hacer la investigación hasta las últimas consecuencias de esas cuestiones y darle usted una explicación al país. Y yo le doy toda la autoridad para actuar, para hacer eso, número uno. Pero fíjate que todo esto que estamos hablando viene porque yo te estoy diciendo, en unas circunstancias así, entonces echaría más sombra que el expresidente no fuera el candidato de su partido.
¿Te fijas? Es eso lo que te estoy diciendo. Es decir, no estoy metiéndome en la intríngulis de la investigación, sino que estoy diciendo que en medio de una discusión de este tipo, de un planteamiento de este tipo, donde por razones unos interesados y otros por razones de lo que fueran, de pronto una candidatura que venía creciendo y planteándose en el país con valla y con promoción, y de pronto esa candidatura hace así y se resigna. Pero lo que pasa Entonces, es que por el eso presidente Fernández ha dicho, hace muchos meses que lo dijo, que él no se va a oponer a una candidatura del presidente Medina. Bueno, él lo dijo, pero no es cosa de ahora, pero te digo, porque él es estadista, él sabe lo que es el Estado. Pero observa esto, Él sí sabe. observa esto, Pablo. Alguien que está a la espera no llena las autopistas de vallas diciendo, promoviéndose 2016-2020. Es decir, si tú me dices que si yo estoy a la espera que tú tomes una decisión, lo lógico es que, bueno, yo digo, ¿cuándo vas a tomar la decisión? El 16 de agosto. Muy bien, entonces yo me siento aquí a esperar esa decisión. Pero esa no era la actitud del expresidente. El expresidente viene en un proceso de promoción de su candidatura. Pero yo insisto, en que el presidente Fernández fue claro en el sentido de que él no se va a oponer, él no va a enfrentar a un Danilo Medina si se decidiera, que no sé cómo se lograría esto, si se decidiera modificar la Constitución. Pero hay un tema delicado. Pero que el presidente Danilo Medina ha sido reiterado en que él no se va a reelegir. Pero usted sabe que hay presiones. Y que además de eso... Más allá de Gonzalo hay presiones fuertes. Y además de eso está también el tema de la modificación constitucional. Es decir, y todo esto implica todo un embrollo que todo indica que no hay posibilidad real para poder. Porque sea el último no es el menos importante. Cuando regresemos, los últimos minutos que nos quedan, hablemos del tema haitiano y de lo que está ocurriendo en el país en torno a Haití, al extremo de que esta semana fueron cerradas nuestras delegaciones consulares. Después de la pausa, hablemos del tema haitiano en los últimos minutitos que nos quedan. Ya regresamos. Todo esto hace de que... Y para colmo en ambas partes. De ambas partes. Por ejemplo, esto que acaba de pasar en la embajada, el consulado dominicano, es inaceptable.